Hola, buenos días. Vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad 3 de la asignatura referida a cambios en el material genético. Recordemos que esta unidad abarca tres temas: el tema 9, mutaciones génicas; el tema 10, mutaciones estructurales; y el tema 11, mutaciones numéricas. Las mutaciones en general se refieren al cambio heredable en la secuencia de nucleótidos, estructura o número cromosómico. En sentido amplio vamos a considerar mutación a todo cambio repentino, inesperado y heredable en la estructura del material genético. Estas mutaciones van a ser la fuente de variación genética que van a permitir la evolución de los organismos. Entonces, en sentido amplio, a la mutación la vamos a clasificar en mutaciones génicas, mutaciones estructurales y mutaciones numéricas, una correspondiente a cada uno de los temas que vamos a desarrollar en esta unidad. Las mutaciones génicas o moleculares, mutaciones cromosómicas, estructurales y numéricas, se van a clasificar o se van a dividir en distintas partes. Las mutaciones génicas o moleculares vamos a tratar todo lo referido a sustitución de bases, adición o deleción de bases en el ADN. En el tema 10 vamos a tratar las mutaciones cromosómicas estructurales y vamos a incluir duplicaciones, deficiencias o deleciones, inversiones y translocaciones. En las mutaciones cromosómicas numéricas vamos a incluir a la poliploidía y a la aneuploidía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mutaciones génicas, moleculares o puntuales? Las mutaciones génicas, moleculares o puntuales son aquellas que van a afectar a una o unas pocas bases del ADN. Como dijimos, incluyen sustituciones, adhesiones o deleciones. A partir de una secuencia de nucleótidos, aquí tenemos una cadena del ADN, la secuencia normal, para que podamos entenderla, es CAT, CAT, CAT de una secuencia tipo. Vamos a ver qué le sucede a ese nucleótido que está indicado. Si ese nucleótido es modificado, es cambiado por otro nucleótido, se cambia una base individualmente, ahí se está dando una sustitución. Por ejemplo, aquí tenemos una sustitución de adenina por citosina. En este caso estamos viendo una adición donde a la secuencia base o a la secuencia modelo que indicamos al inicio se le agregaron dos guaninas, entonces estamos en presencia de adición. Si en cambio se pierde, en este caso por ejemplo tenemos una adenina y una timina menos en relación a la cadena original, se da una supresión, una deleción. ¿Cuáles son los ejemplos? Vamos a dar un ejemplo típico de una mutación puntual. Por ejemplo, en este caso una sustitución donde se sustituye una timina por una adenina en el ADN de la hemoglobina normal y se origina una hemoglobina mutante. Por lo tanto, en el ARN mensajero, donde debería haber una adenina, se incluye un uracilo. Eso da como consecuencia que este triplete de bases que era codificado como glutamina termina siendo una valina. El efecto fenotípico es bastante drástico. Cambia la conformación del glóbulo rojo. Cuando debería tener una forma globular normal como la conocemos, toma una forma de hoz y provoca lo que se denomina en humanos la anemia falciforme. Enfermedad bastante complicada, con varios problemas pleiotrópicos. En el caso de las mutaciones cromosómicas estructurales, son aquellos que modifican la estructura de los cromosomas. Entonces vamos a estar incluyendo las deficiencias, las duplicaciones y algunos rearreglos como son las inversiones y las translocaciones. Deficiencia, acá tenemos un ejemplo donde se pierde,
se pierde uno de los segmentos del ADN. Aquí tenemos una deficiencia terminal, en este caso se está perdiendo un segmento de uno de los brazos del cromosoma, y aquí tenemos una deficiencia intercalar, que se está perdiendo esa región que está denominada como con el número 5. En el caso de las duplicaciones, un determinado segmento de ADN se duplica. Aquí tenemos el ejemplo de también esa región 5 duplicada en uno de los cromosomas. En el caso de los rearreglos, aquí tenemos el ejemplo de una inversión, es el cambio en el sentido de un segmento de cromosoma. Ahí está cambiando el segmento 3 y 4, incluyendo el centrómero. Puede que esa inversión también se dé, pero sin incluir el centrómero. Acá se están invirtiendo las regiones 5 y 6. En el caso de las translocaciones, vamos a hablar principalmente de las translocaciones recíprocas, donde se da intercambio entre cromosomas que no son homólogos. Aquí tenemos un ejemplo de un intercambio entre la región 7 y la región B de otro cromosoma. Translocación recíproca. En el caso de las mutaciones cromosómicas numéricas, son las que afectan el número de cromosomas. Cambia el número de cromosomas, se denominan aneuploidías y poliploidías. Las aneuploidías son cambios en uno o unos pocos cromosomas, ya sea la pérdida o la ganancia de uno o unos pocos cromosomas. En este caso tenemos un síndrome de Turner, como ya hemos visto en el tema 5, donde lo que está faltando es uno de los cromosomas sexuales. En el caso del chamico, por ejemplo, por una trisomía, se da un cromosoma de más en uno de los pares cromosómicos, y bueno, fíjense los efectos fenotípicos que tiene si el que está de más es el cromosoma 1 o el 2, el 3, y así para los 12 cromosomas diferentes que contiene el chamico en relación al fruto normal 2N. En el caso de las poliploidías significa aumento en el número de cromosomas, pero de un genomio completo. Aquí tenemos al principio un individuo diploide con 2 genomios completos, en el centro un triploide con 3 genomios completos y un tetraploide con 4 genomios completos. Aquí tenemos un ejemplo, el caso de los trigos, donde tenemos el trigo diploide, tetraploide y hexaploide, y varias especies que los cultivados son naturalmente poliploides, como el bananero, el maní, la avena y la caña de azúcar, que tiene inclusive 10 veces multiplicado el genoma, 10 genomios completos. Entonces, si tenemos en cuenta que mutación en sentido amplio vamos a nominar a todo cambio repentino, inesperado y heredable en la estructura del material genético, las consecuencias fenotípicas que vamos a observar de estos cambios van a depender de la magnitud de ese cambio. Si se dan cambios en la estructura de la información genética, es muy probable que se dé cambio en la función. Entonces, todo cambio morfológico y fisiológico que observamos en los individuos, en los organismos, todo cambio fenotípico tiene como base cambios genéticos. La herencia en sí misma es un mecanismo conservador. Recuerden que transmite la información genética de manera inalterada. La recombinación se da por el intercambio de material en el paquitene cuando se produce los quiasmas, y por el apareamiento diferencial de los cromosomas homólogos durante la metafase 1 de la meiosis. Sin embargo, toda la información que está contenida en el diploide original pasa inalterada a los gametos con distintas recombinaciones, por supuesto.
Sin embargo, pueden ocurrir errores, algunas células hijas pueden diferir de los parentales, ya sea en secuencia o en cantidad de ADN. Esos cambios que ocurren en el material hereditario son, sin duda, la materia prima de lo que consideramos evolución biológica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mutación? Bueno, acá tenemos varios ejemplos a partir del tipo silvestre. En el sector superior izquierdo de la diapositiva vemos distintas mutaciones observables en Drosophila, por ejemplo. Tipos de ojos, tipos de alas diferentes, abdomen retorcido, bitórax, etcétera, alas curvadas, ¿sí? Son cambios que fenotípicamente se pueden observar y provienen de cambios a nivel genotípico. En el caso de los mutantes, por ejemplo, para el color de ojo en Drosophila, que han sido bastante utilizados para estudiar y para unir estos fenotipos con modificaciones genéticas, aquí tenemos una serie de moscas con distintos mutantes para la coloración de ojos. El albinismo es un ejemplo clásico que se ha utilizado y que se utiliza para estudiar la tasa mutacional. En aves hay muchos ejemplos también, aquí tienen algunos simplemente para ilustrar lo que denominamos mutaciones desde el punto de vista fenotípico, ¿sí? Que se tienen su correlato con cambios genotípicos. ¿Cómo se clasifican las mutaciones? Bueno, hay múltiples criterios para poder clasificarlas. El tamaño de la mutación es uno de ellos, el origen que da la mutación, la dirección del cambio, la magnitud del efecto fenotípico que están provocando, el tipo de célula en que se produce esa mutación. Hay múltiples criterios para clasificar entonces a las mutaciones, vamos a desarrollar un poquito cada uno. Por el tamaño, ya estuvimos hablando algo, las mutaciones génicas van a afectar a unos pocos nucleótidos, las mutaciones cromosómicas estructurales van a afectar el número o la ubicación de los genes, en el caso de las deficiencias y duplicaciones afectan también el número de genes, en el caso de las inversiones y translocaciones van a afectar la ubicación de los genes. A nivel genómico, o sea, cambios en el número de cromosomas, vamos a tener sin cambio en la identidad de material genético cuando hay fusiones o fisiones, o sea, uniones o división de cromosomas, o con cambios en la cantidad de material genético cuando hablamos de las aneuploidías y las poliploidías. En relación al origen, las mutaciones se pueden clasificar por espontáneas, que tienen origen desconocido, que son todas las mutaciones naturales. Con control genético existen genes que se denominan mutadores y que provocan cambios en el material genético, o inducidas, que vamos a ver en este tema, que se pueden inducir la formación de mutaciones o aumentar la tasa de mutación a través de radiaciones, de mutágenos químicos, por errores en la replicación o cambios directos en las bases del ADN. Inclusive en mecanismos biológicos también para inducir mutaciones, vamos a hacer referencia a algunos de ellos. Por la magnitud del efecto fenotípico, las mutaciones se van a clasificar en mutaciones de tipo nulo, o sea, isoalelos, a pesar de que cambia alguna de los nucleótidos, de las bases del ADN, se va a generar el mismo efecto fenotípico. Por un notorio cambio fenotípico también se pueden clasificar, como lo que estuvimos dando en los ejemplos. Pueden afectar la viabilidad, entonces van a ser mutaciones que van a provocar letalidad o subletalidad o semiletalidad. En relación a la dirección del cambio, puede darse mutaciones, lo que se denominan hacia adelante, del alelo silvestre, el alelo que existe naturalmente, a un nuevo alelo. Entonces va a ser la generación de un nuevo alelo, o hacia atrás, que sería lo que denominamos retromutación, que algo estuvimos hablando cuando
Vimos genética de poblaciones en el tema 12. Entonces, reversión de la mutación de un alelo nuevo al alelo silvestre. Por el tipo de célula en el que se produce el cambio, vamos a estar hablando de mutaciones somáticas que dan origen a quimeras o mosaicos genéticos, y al ser producidas en tejido somático van a ser mutaciones que no son heredables. En cambio, las mutaciones que sí son heredables son aquellas que se dan en tejido germinal, que se dan en las células sexuales y van a poder transferirse a la descendencia. Entonces, si se dan en tejido somático, la descendencia va a ser normal porque no son heredables. En cambio, si la mutación se da en tejido germinal, la descendencia va a ser de origen mutante. Ahí tenemos algunos ejemplos de mutaciones somáticas en algunas frutas y en algunos animales. Estas mutaciones no se van a transferir a la descendencia porque son mutaciones somáticas. Bueno, esta es la clasificación general de las mutaciones. En el próximo video comenzamos a trabajar con las mutaciones génicas o puntuales en sí mismas.